Sí, hoy vamos a hablar de los fetiches de los directores de cine. Soy consciente de que puede ser un tema un poco incómodo, pero no te preocupes. Si ves el vídeo en alto y vives con alguien, te dejo unos segundos para que le expliques qué estás viendo. Si no es el caso, disfruta de este gato despertándose de la siesta. Qué mono el gato, ¿verdad? Cómo se estira con lo pequeño que es y con las patitas... al lío. Al ver una película, seguro que alguna vez has visto algo que se sentía raro, algo que no cuadraba demasiado. Este fenómeno suele tener dos explicaciones. La primera es que el director no tiene ni idea de qué está haciendo y mete cosas que le parecen curiosas, rompedoras. Esto es muy común, demasiado común. La segunda está reservada para un grupo de privilegiados que gracias a su talento se pueden permitir ser jodidamente turbios. Como Tarantino. No merece la pena ni meterte hype. En un vídeo de fetiches, evidentemente vamos a hablar de Tarantino. No hablar de él sería como hacer un vídeo de fútbol y no hablar de Messi. O como hacer un vídeo de los objetos más pesados del universo y no hablar de los fans de Harry Potter. Estos directores, los que tienen fetiches, suelen compartir dos características. La primera es que son considerados genios con los que toda la industria quiere colaborar, así que tienen más libertad a la hora de crear escenas que rocen lo macabro. La otra es que si tienen una obsesión no se esfuerzan ni un poquito en esconderla. Para ilustrar esto, es mejor dejarnos de rollos y empezar hablando del rey de los fetiches, Quentin Tarantino. Por si queda algún despistado, Tarantino tiene un pequeño fetiche: los pies. Y no es que le gusten un poco, es que parece que el tío escriba películas adrede para meter escenas de pies. Y no estoy exagerando. Permitidme que os cuente una de mis curiosidades cinéfilas favoritas. Hablemos de From Dusk Till Dawn, una película de Robert Rodríguez en la que Tarantino trabajó como guionista. Es una película bastante popular, con superestrellas como George Clooney o Salma Hayek, así que tendría sentido que Tarantino se centrase en potenciar el rol de esos dos actores. ¡Ay! Pobres los ilusos que pensáis así. Si eres una de esas mentes inocentes, toma otra vez al gato despertándose de la siesta. Te lo mereces. Tarantino se sacó de la manga a un personaje muy curioso. Un personaje secundario que tiene su momento de gloria al hacer algo bastante peculiar: chuparle un pie a Salma Hayek. Bueno, no pasa nada, Tarantino solo quería dejar su marca personal en el guión, ¿verdad? ¿Verdad? Una vez escrito el guión, llega el momento de elegir al actor para interpretar a ese personaje. Tarantino se encargó personalmente de hacer el casting, y tras analizar a cientos de candidatos, encontró al actor perfecto para ese papel. Y así es como Quentin Tarantino escribió un personaje que fue interpretado por... Quentin Tarantino. Mira, esta es de genio absoluto, de cerrar el estadio. Tiene que cerrar el estadio. Lo mejor de ese personaje es que aparece en la película, le chupa un pie a Salma Hayek y muere. Porque Tarantino es plenamente consciente de que una retirada a tiempo es una victoria, y si no hay pies a la vista, él pinta poco en la escena. A este sinsentido de historia hay que sumarle todas las veces que como director ha decidido grabar unos pies. A su favor hay que decir que algunas escenas tienen bastante sentido, como esta de Kill Bill, pero luego estallarse una vez en Hollywood con unos planos de pies que ocupan toda la pantalla. Lo mejor de todo esto es como Tarantino se hace el tonto cuando le hablan de su fetiche por los pies. Él no lo niega, pero tampoco le da importancia, como si fuesen escenas que acaban en la película por inercia, porque la historia lo pide. ¿Cómo tienes tan poca vergüenza, Tarantino? Que te falta hacer un documental sobre los pies, por favor. De hecho, yo tengo la teoría de que no se decide con su última película porque quiere hacer un documental sobre pies y no sabe cómo decirlo. Tápate un poquito, Quentin, que lo sabemos todos. Si lo de Tarantino escribiéndose un papel para chupar un pie te ha parecido fuerte, ojo que vamos con otro que iba más caliente que una estufa. George Lucas. Muchos fans de Star Wars me diréis, pero si George Lucas es un genio que creó todo un universo lleno de matices, que ha pasado la historia y que es un referente para miles de obras de ciencia ficción. Que sí, si yo no he dicho lo contrario. Pero hay que hablar también de cómo entre espadas láser y estrellas de la muerte, George Lucas tiene tiempo para juguetear un poco con la ropa. El ejemplo perfecto es esta escena de Leia, que es histórica para muchos fans de la saga y del cine. Y sí, sé que muchos estaréis pensando que esta escena tiene poco sentido y que su moralidad es como poco discutible. Enseguida reflexionamos sobre todo esto. Otra escena en la que George Lucas dio pistas sobre lo suyo con la ropa es esta de Padme en el ataque de los clones. En todas las películas de Star Wars, este vestido es la única prenda diseñada por el propio George Lucas. Es un vestido diseñado con mucho mimo, rematado con el detalle del cuello en lo que puede llegar a parecer una mano que sujeta el cuello de Padme. Pero lo gracioso de esta escena es el contexto. Padme lleva este vestido en una escena en la que intenta poner distancia entre ella y Anakin. Esta escena es icónica y un meme entre los fans de Star Wars porque se ríen de que George Lucas eligiese semejante outfit para una conversación que busca distanciar emocionalmente a dos personajes. Pero yo creo que tiene bastante sentido. Es un vestido poderoso e imponente, y que Padme lo lleve precisamente en ese momento refuerza su posición en el contexto de la escena. Aunque siendo sinceros, el meme también tiene razón. George Lucas tenía ganas de marcha. Por si aún tenéis alguna duda, con una pequeñita anécdota remato esto.
Antes de que George Lucas vendiese Star Wars, estaba en desarrollo un videojuego de Darth Maul. George Lucas pidió a los desarrolladores que introdujesen a Darth Talon en el juego, una sugerencia con todo el sentido del mundo, salvo por un pequeño detalle. En la línea temporal de Star Wars, Darth Talon aparece unos 150 años más tarde que Darth Maul, así que meter al personaje en el juego sería cargarse el lore. George Lucas no tuvo más remedio que darles la razón, pero como un genio que es, encontró una solución perfecta. El tío se plantó con sus 2 pedazos de estrellas de la muerte y les dijo: «Sí, tenéis razón. Bueno, pues creéis un clon que viva en el mismo momento que Darth Maul». Mucho honor a George Lucas por hacer auténticas piruetas con el lore con tal de salirse con la suya. Te traigo un director más, el caso más fuerte de todos. Pero antes me gustaría hacer una pequeña reflexión. Estamos hablando de estos fetiches desde el humor y con la única intención de entretener. Pero es muy importante ser conscientes de una cosa. Los directores de este vídeo son hombres y es muy fácil pensar que aprovechan su posición de poder para plasmar sus fantasías en la pantalla. Se puede llegar a pensar que es un comportamiento machista y entiendo por qué. Pero no podemos olvidar que el cine es precisamente un medio que, por pura esencia, debe buscar el impacto emocional y visual. Así que tiene sentido que algunas escenas no sean para todo el mundo, pero no por ello debemos cometer el error de tachar de enfermos a creadores que plasman su mundo interior. Porque mientras sepamos que todo lo grabado es bajo el consentimiento mutuo, estas obsesiones no son más que eso, obsesiones. Como las de un director obsesionado con la tecnología, como Cronenberg, o con la masculinidad, como Claire Denis. Por supuesto, hay límites que no se deben cruzar, pero hay que entender que el cine es riesgo, impacto e imágenes que nunca verías por la calle. Tanto Quentin Tarantino como George Lucas tienen sus fetiches y sus polémicas, pero nunca han sido acusados de pasarse de la raya en escenas como las que hemos visto en este vídeo. Dicho esto, también hay casos en los que los fetiches son algo mucho más oscuro y denunciable. Y si me lo permitís, para esta parte del vídeo nos vamos a poner un poco más serios. Existe un fenómeno muy curioso en nuestra sociedad, y es que tendemos a aceptar comportamientos psicópatas como proezas cuando el que los comete es un genio. Stanley Kubrick, por ejemplo, que no es que estuviese mal de la cabeza, es que simplemente era un perfeccionista. Un ejemplo perfecto de esto es Alfred Hitchcock, para muchos el mejor director de la historia, y con razón, porque suyas son muchas de las mejores películas de la historia del cine, y las nuevas generaciones de cinéfilos saben de sobra que si quieren aprender sobre cine tienen que ver Psicosis, Vértigo o La ventana indiscreta. Lo que no saben es que se aprovechaba de su fetiche para ser un completo gilipollas. Todo aquel que haya visto una película de Hitchcock sabe que le encantaban las mujeres rubias. Son las protagonistas de prácticamente todas sus películas, pero sus personajes siempre sufren. No te digo nada para evitar spoilers, pero con ver una película suya enseguida entenderás de qué hablo. No es ningún secreto que Hitchcock canalizaba su frustración sexual en los personajes de sus actrices. Lo que quizás se sabe un poco menos es que canalizaba esa frustración también en las propias actrices. Su fetiche por las mujeres rubias era mucho más oscuro y claramente abusivo. El caso perfecto para entender esto es el de Tippi Hedren, la protagonista de Los pájaros o Marnie la ladrona. Hedren firmó un contrato para trabajar en exclusividad con Hitchcock, y Hitchcock se aprovechó todo lo que pudo y un poquito más. Hedren contó hace 9 años que sufrió acoso sexual por parte de Hitchcock. De hecho, lo contó por primera vez en 1983, pero nadie la tomó en serio. Eran otros tiempos, desde luego. Básicamente lo que pasó es que Hitchcock intentó aprovecharse de ella. Hedren le rechazó hasta el punto de que el director le prometió que le arruinaría la carrera. Y no era mentira, porque Hitchcock le prohibió romper el contrato para actuar en otros proyectos. Lo de ver a las actrices como una creación propia era algo muy de Hitchcock. La situación ya es bastante repulsiva de por sí, pero escuchar a Hedren hablar del tema hace que todo sea mucho peor. Sobre por qué no denunció los abusos en su momento, la actriz dijo lo siguiente: «Era Alfred Hitchcock, una de las superestrellas de Universal. Yo era una pequeña modelo rubia y afortunada que él había rescatado del vacío. ¿Quién era más valioso para el estudio? ¿Él o yo? Espera, que hay más». Contra más luchaba contra él, más agresivo se ponía. Entonces empezó a amenazarme, como si pudiese hacerme algo peor que lo que me estaba haciendo en ese momento. A estas conductas hay que sumar otras que después de escuchar el testimonio de Hedren pueden sonar a poca cosa, pero para nada. A la propia Hedren le hizo otra de las suyas. Para el final de Los pájaros le prometió que usaría naves mecánicas. Pues Hitchcock usó pájaros reales y Hedren tuvo que soportar 5 días de rodaje con pájaros volando en su cabeza. Un sufrimiento tan perverso hasta el punto de que la actriz casi acaba con un ojo arrancado por los pájaros. Y nos podríamos tirar otro rato hablando de historietas de la psicopatía de Hitchcock porque dan para un vídeo bastante largo. Pero creo que estos ejemplos son suficientes para entender la diferencia entre fetiches y abusos. Se suele hablar del fetiche de Hitchcock y las actrices rubias como uno de los sellos de identidad de sus películas. Pero hablando claro, el fetiche de Hitchcock no eran las actrices rubias.
era maltratarlas. Casos como el de Tarantino o George Lucas son bastante curiosos e incluso pueden llegar a ser graciosos porque hacen cosas extravagantes solo por plasmar sus obsesiones. Y como te decía antes, no creo que haya nada malo mientras sea consentido. Al fin y al cabo, la actuación muchas veces conlleva hacer escenas que generan controversia, pero los que disfrutamos de esta industria sabemos que es una parte más del negocio. Tanto hombres como mujeres plasman sus ideas, sus preocupaciones y sus obsesiones. Y por supuesto, sus fetiches. Podemos entenderlo o no, pero la realidad es que son parte de la visión de cada autor. Al fin y al cabo todos tenemos nuestras manías, nuestras obsesiones y nuestros fetiches. Es una parte más de la vida e ignorarla no sería demasiado coherente. Lo que no podemos consentir es casos como el de Hitchcock, un director maravilloso pero una persona repugnante. Por eso es importante valorar y entender las peculiaridades de los mundos de cada autor, pero también denunciar a aquellos que se aprovechan de su poder.